Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos en la casa del Señor y es un día especial, ¿verdad? Porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estoy para entregarles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, más precisamente el capítulo 3, versículo 1 al versículo 17. Leemos lo que dice la Biblia. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5 dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pasamos ahora al versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy vamos a hablar de un tema que considero muy importante. Estaba meditando en la mañana temprano lo que tenía que compartir con todos ustedes y Dios puso esta palabra en mi corazón. El título de la predicación de hoy es Evidencias de la Resurrección. En esta semana hemos recordado tanto la pasión de Cristo como la muerte, y hoy, en especial manera, recordamos su resurrección. Y para todos los cristianos, hermanos, esto es una verdad innegable. Jesús fue crucificado, Jesús fue muerto, pero también resucitó. Nuestro Cristo está vivo y está entre nosotros. Y algunas veces en esta misma fecha he estado dirigiendo mi predicación más que nada a las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hablar de una evidencia, sí, pero no de la evidencia de la resurrección de Cristo, la cual todos nosotros sabemos y no la podemos negar. Como cristianos ya la hemos asimilado y si no, no seríamos cristianos, ¿verdad? Sabemos bien cómo el Señor allá en Juan capítulo 20, versículo 25,
cuando se les apareció a los discípulos y ellos transmitieron a Tomás, uno de los 12, que habían visto al Señor resucitado, y él responde allá en Juan capítulo 20, versículo 25, y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasaron 8 días de esa declaración tan negativa, tan incrédula de Tomás, y Jesús llegó donde estaban los discípulos reunidos y se puso en medio de ellos. Luego se dirigió a Tomás y le dijo esto: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y termina este versículo diciendo: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos como Tomás, que tuvo que meter su dedo en la llaga del Señor para poder creer en su resurrección. Nosotros nos podemos considerar extremadamente dichosos porque, como dijo el Señor Jesús, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos a Cristo resucitado, pero sí creemos de todo corazón. ¿Por qué? Porque hay algo aquí dentro que se llama fe, que es algo que pone el Espíritu Santo, que nos hace creer, aunque no tengamos presente a Jesucristo aquí en carne. Nosotros creemos de corazón. Por lo tanto, amigo que me estás escuchando, hermano que estás viendo, eres feliz, eres bienaventurado. Te debes considerar muy dichoso, muy dichosa por creer en Jesucristo sin verlo. Ahora, hermanos, continuamos con la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos ninguna evidencia más. Conocemos acerca de la vida del Señor Jesucristo, cómo murió en esa cruz, cómo venció a la muerte en un día como hoy, pero hace más de 2000 años atrás, resucitando entre los muertos. Y nadie nos precisa decir más nada. Creemos. Y no es una fe ciega, es una fe basada en lo que dice la palabra de Dios. Es una fe que está fundamentada en lo que la Escritura dice que ocurrió. Lo creemos de todo corazón. Pero, ¿qué implicaciones tiene este hecho de la resurrección de Cristo nosotros, los creyentes? Usted sabía que si bien existe un día donde todos los cristianos vamos a resucitar de entre los muertos, los que hemos puesto la mirada, la confianza en Cristo Jesús como Salvador, espiritualmente ya hemos resucitado. ¿Sabía usted esa verdad? Y de eso quiero hablar hoy, de las evidencias de la resurrección. ¿Pero de qué resurrección? ¿De la resurrección de Cristo? No, de la resurrección nuestra, de la resurrección de Cristo en nosotros. ¿De qué resurrección le estoy hablando? ¿A qué resurrección me refiero? Efesios capítulo 2, versículo 6, dice así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, al igual que Cristo, la Biblia dice que nosotros también, juntamente con Él, hemos resucitado. Y juntamente con Él, dice Efesios capítulo 2, versículo 6, nos resucitó. Él te resucitó, Él me resucitó, pero no corporalmente todavía, sino espiritualmente. Ahora, junto con la resurrección, en el momento que nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ocurren varias cosas que se identifican justamente con esta semana de la pasión del Señor
Jesucristo. En esta semana, ¿qué aconteció? Recordamos que Cristo fue crucificado. También recordamos que Él murió en esa cruz. Pero también recordamos que Él fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con nosotros, los creyentes que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo? De la misma manera que hemos resucitado juntamente con Cristo, acontecen otras cosas a la misma vez en nuestras vidas. Como por ejemplo la Escritura dice allá en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos dice claramente que hemos sido crucificados con él. Y está hablando en un lenguaje espiritual. Continuamos. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo decía de sí mismo que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Y también la palabra de Dios en Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este versículo nos va a ayudar a entender más qué de nuestra vida ha sido crucificado. A lo que se refiere aquí es a nuestras pasiones y nuestros deseos. No significa que yo fui literalmente crucificado con Cristo en esa cruz, sino que espiritualmente mi vida vieja ha sido crucificada con el Señor. En estos tres versículos, en Romanos 6:6, en Gálatas 2:20, en Gálatas 5:24, podemos ver claramente que hemos sido crucificados con Cristo. Primeramente dije que nosotros somos resucitados con el Señor de acuerdo a las Escrituras, allá en Efesios capítulo 2, versículo 6. Pero también, antes de ser resucitados con Cristo, acontecieron otras cosas en nuestra vida espiritualmente que nos identifican con lo que le ocurrió al Señor en esta Semana Santa, en esta semana tan especial. Nosotros también hemos sido crucificados juntamente con Él. Ahora continuamos con la palabra de Dios. No solo fuimos crucificados espiritualmente con Él, sino que también muertos con Él. Romanos 6:8, que Romanos capítulo 6, bueno, todo el libro de Romanos, pero Romanos capítulo 6 es un capítulo muy especial. Romanos 6:8 dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí nos está hablando de una muerte con Cristo. Nosotros morimos con Cristo. ¿Qué murió de nosotros con Cristo? Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo ser, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer. Eso murió con Cristo. Eso también fue crucificado con Cristo. Y también hemos sido sepultados con Cristo y, por último, resucitado, como mencioné primeramente, pero quiero dejarlo también para repetirlo en última instancia. Romanos 6:4 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él. Hermanos, las Escrituras dicen claramente que nosotros nos podemos identificar como creyentes en el Señor, en su crucifixión, en su muerte y en su sepultura. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos muerto juntamente con Cristo, pero también hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y estos versículos, cuando están hablando de crucificados, de muertos y sepultados, se están refiriendo a la vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, a nuestro viejo ser, como dije hace un instante. Es que cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, nos identificamos con Él en su crucifixión, porque es la crucifixión de nuestro viejo hombre.
También nos identificamos con Él en su muerte, porque también es la muerte de nuestra vieja vida. Luego nos identificamos con Él en su sepultura, porque también fuimos sepultados con Él. Nuestra vieja vida fue sepultada con Él. Pero de acuerdo a la Biblia, hemos resucitado. Y repito, Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Qué gran verdad, hermanos, que estamos leyendo. Muchos en este momento estarán hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo hoy en la mañana en mi corazón meditaba y decía, sabemos bien, Señor, que tú resucitaste entre los muertos. Y yo no quiero predicar algo que los hermanos ya saben, pero sí quiero decirles algo, que nosotros como hijos de Dios también hemos resucitado. ¿Cómo hemos resucitado? Y yo quiero que entendamos que si bien hay un día, según dice la Biblia, que nosotros resucitaremos corporalmente entre los muertos y ascenderemos para estar juntamente con Cristo en las nubes, también habla de una resurrección espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 4, habla de eso en la parte B del versículo. Dice así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros también andemos en nueva vida. Entonces también aquí está hablando de esa resurrección, que así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros andemos en una nueva vida, haciendo un paralelismo entre la resurrección de Cristo y la manera que debemos andar los hijos de Dios. Y esto es algo que en el bautismo se refleja muy claramente. Es lo que ocurre en el cristiano que experimentó realmente un nuevo nacimiento. Cuando nos entregamos a Cristo, nuestra vieja vida es crucificada. Cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, sabemos que nuestra vida anterior, nuestra vida vieja, nuestro hombre viejo ha muerto con sus pasiones y deseos. Pero ese viejo hombre, esa vieja mujer, también debe ser sepultada, y en el bautismo lo representa muy bien cuando uno se introduce a las aguas. Por eso el bautismo por inmersión es tan importante. Cuando nos introducimos en el agua, estamos representando que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, y cuando salimos del agua ocurre algo maravilloso. Estamos con eso simbolizando que hemos resucitado para tener una nueva vida, para andar en novedad de vida. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice así, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es que se efectúa ese proceso en un hijo de Dios de ser crucificado con Cristo, de ser muerto juntamente con Cristo, de ser sepultado con Cristo y luego resucitar juntamente con Cristo? Y perdonen que repito juntamente con Cristo, pero esto es muy importante, porque es Cristo aquel que ha hecho todo eso. Nosotros es que juntamente con Cristo es porque estamos pegados, ligados a Cristo, es que nos acontecieron todas esas cosas. Ahora, mis hermanos, eso aconteció mediante la fe en el poder de Dios. Cuando uno deposita la fe en el Señor Jesús, uno es crucificado con Cristo, uno es muerto con Cristo, uno es sepultado con Cristo y resucita espiritualmente para una nueva vida. Pero quiero aclarar, hermanos, que no es que hemos muerto literalmente o hemos sido crucificados físicamente, no. Esto todo está hablando en un lenguaje espiritual para que lo podamos entender. Y de la misma manera hemos sido resucitados espiritualmente. Hermano, usted que me está mirando, quiero que sepa que usted ha resucitado también.
Yo he resucitado en el momento que he puesto mi fe en el poder de Dios, como leímos hace instantes. Como dije al principio, nosotros no necesitamos evidencias ni de la crucifixión, ni de la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección de Cristo. Ya sabemos que eso aconteció. Pero sí necesitamos evidencias de que todo esto ocurrió espiritualmente en nuestras vidas. Y podemos citar textos, podemos decir la Biblia de memoria y está todo bien. Pero ¿qué de las evidencias? Por eso el título de este sermón es las evidencias de la resurrección. Pero no estoy hablando de la resurrección de Cristo, estoy hablando de tu resurrección, de mi resurrección, de la resurrección de los cristianos. ¿Qué evidencias debe mostrar un hijo de Dios que realmente ha resucitado? No de palabra, no que se autoconvenza, sino que en realidad ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué evidencias debemos mostrar al mundo que hemos resucitado con Cristo? O que el Cristo resucitado nos ha dado una nueva vida. Si hay algo, hermanos, que me hizo reflexionar a mí en esta semana, y es algo que también debemos reflexionar como hijos de Dios todos, y hacernos una pregunta sincera, de una manera muy personal. Y es la siguiente: ¿yo muestro evidencias de que he sido crucificado con Cristo? ¿Que he muerto al pecado? ¿Yo muestro evidencias de que mi vida vieja fue sepultada identificándome con Cristo? Y hoy, domingo, que recordamos la resurrección del Señor, ¿yo muestro evidencias en mi vida de que soy un cristiano resucitado con Cristo, como dice las Escrituras? Y vamos ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 1, que el apóstol Pablo, escribiéndoles, les dice las tres evidencias que un cristiano debería tener para considerarse resucitado con Cristo. Y miren cómo comienza el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, primera evidencia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la traducción, la palabra de Dios para todos dice así: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas de los cielos, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Versículo 3 dice así: pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Bien, pero ¿cómo evidenciamos, hermanos, que hemos resucitado con Cristo a una nueva vida? La primera evidencia: el que resucitó con Cristo busca las cosas de arriba. Tome nota. El que resucitó con Cristo, si usted, hermano, si considera, si usted, hermana, cree que es una persona que resucitó juntamente con Cristo, si yo considero que he resucitado con el Señor Jesucristo, yo como evidencia muestro la primera característica aquí que menciona el apóstol Pablo. Aquel que ha resucitado con Cristo primero busca las cosas de arriba. La palabra buscar en el griego viene de una palabra que es seteo, que significa preguntar, preocupar, procurar, requerir, demandar, querer. O sea que una persona que ha resucitado con Cristo quiere, se preocupa, procura, requiere, demanda. ¿Qué demanda? ¿Qué requiere? ¿Qué busca?
las cosas que vienen de Dios. Y esa es la primera evidencia de alguien que ha resucitado con Cristo. Esa persona se preocupa, esa persona procura, esa persona requiere las cosas de Dios. Y aquí aclara por las dudas cuáles son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como para que no quepa lugar a dudas. El Señor se está refiriendo a las cosas celestiales. El Señor se está refiriendo a las cosas que vienen de Dios. Cuando uno realmente ha resucitado, busca intensamente el rostro de Dios. Ora, lee la Biblia, escudriña, busca agradarle a Dios de todas maneras. Porque aunque tiene los pies en esta tierra, su mente está en los cielos. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios. El versículo 2 es como un sello a lo que dice el versículo 1. Porque dice así: poned la mira en las cosas de arriba. Y aclara después de la coma, no en las de la tierra. Aquí en el versículo 2, cuando dice poned la mira, la palabra poned la mira viene de la palabra griega o deriva de la palabra griega froneo. Y esto significa que ejercita su mente, que fervientemente mira en una dirección, con preocupación, obediencia en las cosas de arriba. Es una persona que busca hacer lo correcto, se enfoca en una dirección a hacer lo correcto. Aquellos que son cazadores, ¿verdad? Cuando ponen su mira en algún animal para la caza, esa mira tiene que estar fija, no lo puede desconcentrar nadie a ese cazador. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando habla de poner la mira en las cosas de arriba, es concentrarse, estar atentos, es ejercitar nuestra mente para que no se desconcentre de nada, que nada te saque, que tu mente tiene que estar puesta en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Y aclara nuevamente, y no en las de la tierra. ¿Y cuántos cristianos muchas veces dicen que han resucitado con Cristo, pero su mirada es una mirada terrenal? Por ejemplo, en esta semana, ¿te has puesto a pensar realmente en Jesucristo? ¿Has pensado, has meditado en las Escrituras? Hemos pensado como cristianos en las cosas de arriba, hemos puesto como cristianos resucitados la mira en las cosas de arriba. Por eso pone la premisa aquí Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchas veces nosotros estamos muy distraídos con las cosas de la tierra. Y si realmente hemos resucitado con Cristo, esa evidencia debe estar como primera evidencia. Ahora quiero hablar de la segunda evidencia. La segunda evidencia la podemos ver del versículo 5 al versículo 7. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Bien, una segunda evidencia que aquí nos muestra el apóstol Pablo de un cristiano resucitado es que el cristiano resucitado se despoja de todo lo que es pecaminoso. O sea, que el cristiano intencionalmente practica lo que espiritualmente ocurrió en su vida. Practica con su ser, practica diariamente lo que espiritualmente ocurrió en su vida. Si él ha muerto al pecado, si él se considera muerto a la vieja vida, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí, hermanos, está hablando claramente de que tenemos una lucha. Los cristianos
por más que espiritualmente hemos muerto al pecado, en la práctica de la vida diaria debemos luchar constantemente contra nuestras pasiones. En la Biblia jamás dice que una vez que nosotros nacimos de nuevo y nos hemos convertido, que no debemos luchar más contra nuestras pasiones y nuestros apetitos desordenados de la carne. Al contrario, nos habla de que tenemos luchas constantemente y que tenemos que vencer las tentaciones que vienen contra nosotros. Aquí está hablando de vencer, hacer morir lo terrenal entre vosotros, y lo terrenal entre vosotros se refiere a la fornicación, que sabemos que viene de la palabra porneia, que es todo lo que es inmoralidad sexual, también la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toda esta lista de pecados tiene que ver con la inmoralidad y con la impureza sexual. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con la avaricia? Aquí está hablando de un avaro en cuanto a lo sexual, una persona que es avara, que codicia, que busca más, una persona que tiene avaricia de las cosas inmorales, y es una especie de idolatría porque adora, porque se postra ante la inmoralidad. Ahora, mis hermanos, el versículo 6 dice así: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí el apóstol Pablo da por sentado de que a ese grupo de creyentes de Colosas ya no andaban viviendo en esa inmoralidad, en la fornicación, en la avaricia sexual, en las pasiones desordenadas, en los malos deseos. Pero yo me pregunto esto, tal vez los colosenses no estaban viviendo de esa manera, pero ¿qué pasa con los cristianos de hoy? ¿Qué pasa con las iglesias de hoy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Si yo resucité con Cristo y como primera evidencia, debo poner la mira en las cosas de arriba, debo ponerme atención en las cosas de arriba, también debo despojarme de todo aquello que es pecaminoso en mi vida. ¿Realmente yo me he despojado? ¿Realmente yo he dejado la fornicación, la inmoralidad sexual? ¿Realmente hemos dejado la impureza, las pasiones desordenadas? Y yo quiero que nos analicemos en esta mañana, porque muchas veces los cristianos, viniendo a una iglesia y creyéndonos resucitados con Cristo, vivimos como si no fuéramos resucitados con Cristo. No mostramos esa evidencia. ¿Por qué? Porque hay inmoralidad, porque hay inmundicia, porque hay fornicación en nuestro corazón. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar. Si yo soy un resucitado con Cristo, como dijo Pablo, busquemos las cosas de arriba, pero también vamos a dejar las cosas terrenales que nos están oprimiendo, como los pecados sexuales que más están atacando a cualquier hijo de Dios. Estamos luchando constantemente con eso. Por eso, hermanos, es importante que entendamos la segunda evidencia de un hijo de Dios resucitado, de una hija de Dios que ha resucitado juntamente con Cristo, es que también se despoja de toda inmoralidad. Y sigue una lista de pecados en el versículo 8, y está hablando de un tiempo presente, porque hasta el versículo 7 el apóstol Pablo da a entender como que esas cosas ya habían sido de otro tiempo. Lo que yo pregunto es que si para nosotros ya ha sido de otro tiempo, tal vez para muchos sí, pero quizás para ti no, que todavía aún vives en ellas. Y esto nos debe llevar a una reflexión. Pero el versículo 8 comienza a hablar de otra lista de pecados que pueden ser muy comunes entre nosotros, pueden ser muy comunes en los matrimonios, en las familias, pero que no son una evidencia de un cristiano que ha resucitado con Cristo. Como por ejemplo, versículo 8, y hablando en tiempo presente, dice así: pero ahora dejad, tiempo presente, también vosotros todas estas cosas. Y comienza a enumerar ira, enojo. Si el enojo
es una tormenta, la ira es un huracán, un tornado. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Otra reflexión, si yo resucité con Cristo, yo he dejado cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que están en el lenguaje popular de nuestra gente. Y muchas veces los cristianos las adoptamos y hablamos de esa manera, de una manera desordenada, de una manera mala. Palabras deshonestas, se está refiriendo a insultos. Muchas veces hablamos con malicia, hacemos comentarios con malicia de un hermano, de una hermana, del pastor o de alguien, de otra persona, de un vecino, de una vecina. ¿Hay malicia en nuestro corazón? Pues la evidencia de un cristiano resucitado es que se va alejando no solo de la lista de pecados sexuales que he nombrado, sino también de esta lista que no es tan fuerte como la de los pecados sexuales, pero que también había en los cristianos de Colosas. Los cristianos de Colosas tenían que luchar constantemente contra esas cosas. Y yo te pregunto a ti, ¿has dejado esas cosas? ¿Hemos dejado esas cosas? No mintáis los unos a los otros, versículo 9, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es muy interesante de la palabra del griego que se deriva despojados, que es edduo. Esta palabra significa echar fuera, echar lejos. Despojar en el griego significa terminar. Y aquí nos dice claramente, despojándoos del viejo hombre con sus hechos. Y es muy interesante que también esta palabra tenga que ver con la vestimenta. Cuando habla de despojarse, está hablando de desvestirse, está hablando de sacarnos una ropa sucia, una ropa viciada, como muchos aconsejan ahora en estos tiempos de pandemia, que la gente se saque la ropa con la cual viene de la calle. Nosotros también debemos despojarnos espiritualmente del ropaje del viejo hombre, del ropaje lleno de inmoralidad, del ropaje lleno de inmundicia o cosas que no están correctas, del ropaje del lenguaje mundano, obsceno, del ropaje de las blasfemias, del ropaje del habla deshonesta, de la mentira. De todo ese ropaje nos debemos despojar, echar lejos, sacar, apartarlo de nosotros. Y es la segunda evidencia que un cristiano considera resucitado de demostrar. Es un cristiano que se despoja de todo lo malo, como alguien que se despoja de un ropaje viejo, de un ropaje sucio cuando viene del trabajo, por ejemplo. Es muy importante que entendamos esto. Primero, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, concéntrese en las cosas de arriba. Primera evidencia, un cristiano que resucitó con Cristo debe tener la concentración en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Segunda cosa, el cristiano que resucitó con Cristo es un cristiano que se despoja de todo lo inmoral, se despoja de esa ropa sucia del pecado. Y la tercera evidencia de un cristiano que ha resucitado con Cristo se encuentra en el versículo 10 en adelante, y dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, la tercera evidencia de que un cristiano ha resucitado con Cristo, ¿cuál es? Así como se despoja de una vestidura de pecado, se debe revestir de una nueva vestimenta. Y con eso se refiere a que debe andar de una nueva manera. Realmente como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un cristiano que ha resucitado con Cristo. Y aquí menciona, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos, dice, despójense de la vestidura vieja, pero pónganse en esta vestimenta de un cristiano nuevo, de un cristiano renovado, de un cristiano resucitado. ¿Y en qué consiste? ¿Qué características debe tener esta vestimenta? Vestidos pues como escogidos de Dios. Usted y yo somos escogidos de Dios y nos debemos de vestir como escogidos de un Dios santo. Y dice en el versículo 12, debemos ser personas santas. Un cristiano resucitado debe ser santo, de entrañable misericordia. Debe tener misericordia, debemos tener misericordia. Debemos tener benignidad, debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos ser pacientes, dice aquí la palabra del Señor. El versículo 13 dice así, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí habla de que debe tener paciencia, ser una persona que soporta. Un cristiano resucitado realmente soporta a los demás. Un cristiano resucitado, si tiene queja contra otro, la deja a un lado. Lo perdona de la manera que Cristo lo perdonó a él o a ella. Pero también, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un cristiano resucitado debe tener amor, debe estar lleno de amor. Versículo 15 dice así, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. El cristiano resucitado debe tener paz. Y así continúa el versículo 16 diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en su vida. O sea, conoce al dedillo la palabra de Dios y la habla y la vive. Y también nos dice que es una persona llena de alabanzas a Dios. El versículo 16 dice así, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un cristiano resucitado es alguien que canta, es alguien que alaba a Dios con himnos o con cánticos espirituales como los coritos que cantamos en la iglesia. Eso evidencia que somos cristianos resucitados. No una sola cosa de esas, sino un conjunto de conductas que muestran que realmente uno resucitó con Cristo. Y dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una persona totalmente agradecida y da gloria a Dios porque todo lo que él o ella tiene, todo lo que él es o ella es para la gloria de Dios. No se atribuye ningún mérito. Toda la gloria es para el Señor. Y con esto, hermanos, yo quiero terminar. La gente incrédula o la gente del mundo no puede ver a Cristo resucitado personalmente. A no ser que sea por medio de un milagro, ¿verdad? Pero sí
puede ver la evidencia de un Cristo resucitado a través de tu vida y a través de mi vida. Si mostramos estas tres cosas, si ponemos la mira en lo espiritual por encima de todo, como primera evidencia, como segunda evidencia, si batallamos y dejamos todos los deseos pecaminosos y nos despojamos de todo eso, y como tercera evidencia, si andamos de una manera digna del Señor con todas estas características que hemos leído del versículo 12 al versículo 17, que está lleno de amor, de benignidad, de misericordia. Y así continúa la lista. Y ese es el único Cristo resucitado que la gente va a ver. El Cristo resucitado que hay en nosotros y a través de su iglesia. Hermanos, alguien dijo, el problema no es con Cristo, el problema es con los cristianos. Y con esto quiero terminar. Que esto nos pueda llevar a una reflexión profunda en nuestro ser. La palabra de Dios nos confrontó en este momento y nos dice, ¿eres realmente un cristiano resucitado? Pues muestra estas tres evidencias de lo que es un cristiano que resucitó juntamente con Cristo. Vamos a orar en este momento. Dios y Padre Celestial, nosotros reconocemos que Jesús vivió de una manera santa, que Él fue crucificado, que murió, que resucitó al tercer día. Con eso no tenemos problemas, no necesitamos más evidencias, no necesitamos que se nos aparezca. Pero sí queremos pedirte que queremos evidenciar con nuestros hechos que realmente tú vives en nosotros y que hemos resucitado juntamente con el Señor. Resucítame, Señor. Resucítanos, Señor. Que podamos mostrar con nuestra vida que realmente Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias por escucharnos, por este tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por tu atención a esta predicación en este día tan especial. Y espero que hayas hecho esta oración de corazón, pidiéndole a Dios que a través de tu vida se manifieste un Cristo resucitado y que tú eres un cristiano que ha resucitado juntamente con Cristo. Dios te bendiga ricamente.